Bienvenido a los libros de Jorian. Capítulo 5. El cementerio. Albarracín, día 1 después de Lun. 22 horas. A continuación, en Noche de Misterio, empezó Susana el programa. Escucharemos la grabación que nuestro valiente equipo realizó anoche en el lugar de los hechos. Como saben, anoche el pueblo de Albarracín vivió lo imposible, pero antes quiero agradecer a nuestra querida audiencia las 10.000 descargas que se han realizado de nuestro podcast en solo unas horas. Por primera vez somos el epicentro de la noticia en el mundo. Sí, señores, Albarracín es noticia. El misterio ocurre aquí. Pronto Albarracín será la capital mundial del misterio, por encima del Duende de Zaragoza, por encima de las caras de Belmez. Y se lo contamos aquí, en Noche de Misterio. Susana estaba visiblemente emocionada. Sabía que la emisión de la noche anterior se había convertido en la auténtica oportunidad para hacer despegar su carrera. Pronto el pueblo se llenaría de periodistas de todo el país, pero hasta entonces ella era la única. Tenía la exclusiva, el monopolio sobre el misterio de Albarracín y el más espectacular de la historia. Además, todo había sucedido mejor que si se hubiese construido un guión. El niño y el cometa redondeaban una noche perfecta. Seguirían produciéndose muchas descargas. El tópico Albarracín estaba caliente, y con un empujoncito más podría convertirse en el tema más comentado de España. Además, hasta que llegaran más periodistas, el interés se focalizaría en ella. Si en las siguientes horas fuera capaz de demostrar su profesionalidad, recibiría sin duda propuestas importantes para trabajar. Quizá incluso podría convertirse en la mano derecha de Iker Jiménez. Dolor. De pronto, la mente se puso en blanco. Llevó la mano a su vientre. ¡Ahora no! Raquel percibió el gesto y se inclinó sobre ella, pero Susana alzó la mano para impedirlo, con ojos apretados con fuerza, creando uno de esos incómodos silencios en radio que podrían acabar con su carrera antes siquiera de que ésta despegara. Como decía, se apresuró a añadir entre dientes, aunque el intenso dolor de su vientre le impedía continuar hablando. Como decíamos, tomó el relevo Raquel con gesto preocupado. A continuación, pondremos la cinta grabada de anoche. No pierdan detalle, porque les aseguro que lo que emitimos ayer no es ni de lejos lo más inquietante. Están sucediendo cosas aquí, en Albarracín, difíciles de explicar. Yo no he podido pegar ojo, ni creo que ninguno de los presentes lo hiciera. Lo de anoche es sencillamente insólito. Sí, retomó la palabra Susana, cuyos dolores parecían ahora llevaderos. Aunque ya sabes, Raquel, como siempre decimos, la siguiente grabación puede herir su sensibilidad. Si cree que puede afectarle, apague la radio. Susana alzó la mano, y Carlos se apresuró a poner la cinta. Oh, es increíble el poder de estas palabras. Lo que sugiere es tan potente. No creo que nadie sea capaz de apartarse de la radio, dijo Susana satisfecha. Susana, dijo Raquel, sé lo que vas a decir. No me pasa nada. Es solo el agotamiento. Vale, pero si lo necesitas, yo puedo conducir el programa. Lo tendré en cuenta. Aunque su expresión parecía asegurar lo contrario, y ambas lo sabían. Carlos, añadió volviéndose hacia él, que levantó enseguida la cabeza como volviendo en sí. Parecía estar muy concentrado en la grabación. Desde la noche anterior parecía como trastornado. Anoche fuiste tú el héroe, pero no te acostumbres, bromeó finalmente. Carlos sonrió, pero su sonrisa era fría y forzada. Su mirada, vacía y ausente, parecía perdida en sí mismo. Lentamente bajó de nuevo la vista y volvió a quedarse absorto con la grabación. Bueno, ¿cuál es el plan?, quiso saber Raquel. Vale, cuando finalice la grabación debatiremos sobre los hechos.
Para esa parte sería bueno que compartieras tu micrófono con Carlos, ya que él lo vivió todo en persona y puede transmitir mejor lo que ha ocurrido. Después pasaremos a publicidad y trataremos de contactar con la policía municipal para averiguar la última hora acerca del niño. También nos interesa narrar cómo los astrónomos van abandonando el pueblo, quizá contactando con alguno de los vecinos que los ha acogido en sus casas. Después podremos dar por zanjada la actualidad, con suerte, antes de que lleguen los medios nacionales. Entonces seremos nosotros la fuente mejor documentada a la que acudir. Esto último hubiera preferido no decirlo. Sin embargo, los dolores volvían de nuevo, como una angustiosa marea, y le hicieron volver a cerrar los ojos con fuerza. Raquel la miró con preocupación, consciente de que no había nada que pudiera decir para disuadirla de seguir con aquel plan. Podía imaginar al feto retorciéndose de terror en su vientre, mortificado por las cosas que a través de la madre oía cada día y por su estilo de vida, aunque sabía que no era posible. Él se desarrollaba ajeno a todo, a su ritmo, sin que nada del exterior le afectara realmente. Pero el estrés de la madre, eso sí, quizá por eso sufría aquellos dolores. De pronto le vino a la cabeza aquella terrible frase de Carlos. El cielo, que antes estaba muy claro, parece haberse vuelto lúgubre. De hecho, esa frase la había obsesionado desde que la escuchó. Y cuando por fin había salido del edificio, ella misma lo notó. Era muy difícil de explicar. Era como si una sutilísima variación en la atmósfera alterara las tonalidades de luz que llegaban desde el cielo, como cuando envolvemos una bombilla con celofán, y de pronto la luz proyectada es de otro color, infinitamente más sutil. De hecho, no se trata del color de la luz, ni quizá de ninguna propiedad de ésta. Puede que fuera tan solo una percepción psicológica, pero desde el terrible hum, cuando miraba al cielo, su corazón se llenaba de desesperanza. La primera vez que oyó una psicofonía era una niña. Una prima suya había llegado a su casa y le había mostrado una cinta de cassette que había conseguido con la revista Más Allá. La puso en el reproductor y empezaron a sonar aquellas voces de ultratumba. Había caído sobre la cama, como fulminada, con la clara sensación de que jamás debía haber oído aquello, que era mejor no saber nada sobre ello, y que había presenciado algo demasiado tétrico y siniestro que estaba prohibido para el ser humano. Entonces sintió una desesperanza similar. Había mirado al mundo con ojos nuevos y lo vio diferente, más triste, más lúgubre. Entonces, un desconchón en una pared por la calle le recordaba un rostro humano y esto lo hacía recordar la cinta. Se preguntaba si tras ese desconchón no existía una voluntad activa que pretendía que pareciera un rostro, pero en cualquier caso, solo la sugerencia de que parecía un ser humano deforme y terrorífico le recordaba que en ese mismo instante probablemente era observada por los muertos, desde cualquier parte, quizá desde la ventana del tercer piso de aquel edificio, junto al balcón en que una ama de casa hacía la colada sin sospechar que desde su dormitorio un muerto la observaba a ella, a Raquel. Quizá la observaran a apenas un palmo de distancia. Jamás lo sabría, pero aquellas voces, las voces de los muertos cambiaron su modo de ver la vida para siempre. Quizá por ello fuera ahora tan sensible a cualquier manifestación sobrenatural. El destino parecía haberla arrastrado junto a Susana, obsesionada en la temática, aunque ella hubiera preferido 1000 veces trabajar en un magazine de actualidad. En cualquier caso, tras el hum, el mundo parecía haber vuelto a cambiar para ella. El día también había parecido más siniestro, más silencioso, más descorazonado. ¿Sentía una percepción sobre algo real que afectaba también a los demás? No lo habría pensado, jamás, de no haber sido por las palabras de la noche anterior de Carlos, que sin embargo había intentado ocultar. Ahora Susana parecía debatirse entre intensos dolores. Cada vez eran más frecuentes y duraban más tiempo. Eso no podía seguir así.
a pesar de sus anhelos profesionales, a pesar de la gran oportunidad que parecía abrirse en su carrera. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, estaba claro que necesitaba volver a casa junto a Julián, que éste la mimara y que terminara su embarazo felizmente. Susana, deberías ir a ver a un médico, dijo por fin. Ni hablar, respondió ella visiblemente molesta. ¿Has perdido la cabeza? Por Dios, Susana, piensa en tu bebé. ¿Crees que no lo hago? Dijo levantando la voz en medio de una nueva oleada de dolor. Solo son gases, nada más. Quítate de la cabeza que pueda perder esta oportunidad. ¿Que piense en mi bebé? Ya lo hago. ¿Por qué crees que estoy aquí si no? Al menos túmbate un rato, intenta relajarte. Queda mucha cinta por delante. Es posible que se te pasen los dolores así. ¿Cómo si no podrías moderar el debate de después? Tienes razón, cariño, respondió ella aliviada de haber encontrado una razón por la que descansar y recuperarse que no destruyera sus esperanzas. Prepáralo, por favor, añadió cerrando fuertemente los ojos. Susana corrió a reunir todos los cojines que encontró y pidió a Carlos que la ayudara a acomodarla. Este volvió por primera vez en sí. Sus manos se encontraron mientras acomodaban la cabeza de Susana sobre uno de los cojines, tumbada en el suelo, en un rincón. Carlos cerró los ojos un instante, concentrando todos los átomos de su cuerpo en la sensación que la delicada piel de Raquel dejaba en la suya, deseando que ella no retirara jamás su mano de ese delicioso contacto. Gracias, dijo ella mirándole directamente a los ojos y sonriendo con una hermosa expresión. Después de todo terminó. Ella retiró la mano, acarició la frente de Susana, mientras ésta no dejaba de advertirle que maldecería a 3 generaciones de su familia si no la despertaba a tiempo. Raquel volvió a la mesa, se colocó cerca de los auriculares para prepararse a hablar al finalizar la cinta y empezó a toquetear el móvil. Carlos poco a poco se incorporó y con paso pesado y taciturno volvió a su puesto. Aquella cálida primavera había sido demasiado fugaz. Se colocó de nuevo los cascos y volvió a sumirse poco a poco en la languidez. Su cabeza fue bajando hasta clavarse su mirada en la letra G del teclado de su ordenador. Se acercaba al final de la cinta. Raquel miraba preocupada a Susana, que dormía profundamente. Parecía haberse relajado, y a pesar de sus promesas le costaba decidir qué debía hacer cuando Carlos, con un carraspeo impaciente, la sacó de su abstracción. Ella se volvió. Él le mostró el móvil, en una clara señal de que tenían una llamada entrante. Le indicó que la pinchara. Se colocó rápidamente los auriculares y el micro y entró rápidamente en antena. Disculpen la interrupción de la grabación. Quedaba muy poca cinta. Sin embargo, al finalizar el programa, la emitiremos de nuevo. Pero tenemos una llamada en directo, según me indica Carlos, de un testigo presencial de los hechos. Adelante. Hola, respondió una voz jadeante al otro lado. ¿Quién es? Quiso saber Raquel. Hablaba mirando de soslayo a Susana. Sin duda era el momento de despertarla. Pidió a Carlos que lo hiciera mediante señas. Este respondió con fastidio, pero empezó a levantarse cansinamente. Soy Benito, el vigilante del cementerio. El corazón de Susana dio un vuelco. Dígame, respondió inquieta. Verá, no sé cómo decirlo, pero... ¿Qué ocurre? Diga, se impacientó. Lo diré sin más. Hay una tumba abierta. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Respondió confundida e incrédula. Sí, señora. Ayer escuché su programa y yo también me asusté y hago la ronda y veo una tumba profanada. ¿Profanada? Sí, aunque lo más raro de todo es que no hay cadáver. ¿Que no hay cadáver? Repitió Raquel estúpidamente y completamente aterrada mientras Carlos se quedaba petrificado mirándola junto a Susana, a la que intentaba despertar suavemente. No, señora. Pero explíquese mejor, hombre. ¿Puede ser que el cadáver se haya consumido? No, qué va.
No sabe usted lo que tardan en descomponerse los huesos, ¿verdad? Añadió él. Pero no importa. Hablo de una tumba de hace 2 días. ¿Cómo? Necesitaba a Susana. Ni siquiera sabía si debía seguir con aquella conversación cuando Benito había señalado el cadáver. Todos en el pueblo sabían con seguridad a quién se había enterrado 2 días antes, y probablemente la familia estaría escuchando el programa. Raquel hizo un gesto de impaciencia para que Carlos se apresurara a despertarla, y éste la zarandeó hasta que ella abrió los ojos, confundida. Parecía que iba a costarle mucho arrancar, así que continuó. «Benito, no me fastidies con una broma, ¿eh?», advirtió. No, Raquel, respondió él rápidamente. Estaba haciendo la guardia y pasé junto a la tumba. Hay un agujero formidable. El ataúd está en el fondo abierto y no hay muerto. ¿Y qué sugieres que ha ocurrido? Que se lo han llevado, claro. ¿Pero quién?, insistió Raquel sin más remedio que llevar las riendas del programa. Susana había vuelto de nuevo con los dolores y no tenía pinta de poder incorporarse inmediatamente al trabajo, aunque quizá la sorprendiera como siempre. ¿Quién? No lo sé, Raquel, pero después de lo de ayer... ¡Un momento! ¿Qué ocurre? No estoy solo. ¿Qué? No, alguien me vigila. ¿Pero cómo? No sé, respondió entrecortadamente. Parecía que su ánimo estaba a punto de quebrarse. Benito, amigo, tranquilízate, intentó calmarle Raquel. ¡Oh, mierda! Sí, hay alguien mirándome allí, entre las sombras. Me está oyendo. Sabe que le he descubierto. Su voz sonaba muy angustiada. Pero no hace nada, solo me mira. ¿No puede ser una sombra, Benito? Llevaba muchos años trabajando en el cementerio y no tenía fama de asustarse con cualquier cosa. Sin embargo, lo que contaba era muy extraño. Habría dado cualquier cosa por sacarle de allí, pero no podía, y era el único ser humano en contacto con él en ese momento. Debía intentar tranquilizarle. Sin duda había pasado la noche escuchando la segunda parte del programa, con el suceso del niño y lo demás, y su imaginación se había excitado. Sí, supongo que es posible, concedió él no muy convencido, a lo que siguió un intento de risa demasiado artificial y escalofriante que daba una idea muy clara acerca de lo mal que lo estaba pasando. Bueno, Benito, ahora dirígete hacia tu caseta sin perder la calma. Enciérrate en ella y llama a la policía. Enseguida llegarán a investigar el asunto y tú ya no estarás solo. Susana gritó de dolor en el suelo. Carlos corrió hacia Raquel y cogió su teléfono móvil de la mesa para llamar a urgencias. ¡Mierda!, dijo Benito al otro lado de la línea. ¿Qué ocurre?, preguntó Raquel sobresaltada. No era una sombra, se ha movido. Viene hacia mí. La voz sonaba ahora muy entrecortada. Benito estaba corriendo. ¡Dios! ¡Mierda! ¡Viene! ¡Me sigue! Seguía jadeando. Raquel había perdido el aliento. ¿Pero qué coño?, gritó Benito desaforadamente. ¿Qué ocurre, Benito? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué ocurre? Oigo ruidos por todas partes. Hay más gente, pero están dentro de los nichos, golpeando las lápidas. Instintivamente, Rafaela dio un paso hacia la puerta. No sabía qué fuerza le había empujado a hacerlo, pero en cuanto se movió, Eustaquio corrió hacia ella como un demente. Ella, fuera de sí, echó una silla a sus pies y alcanzó la salida. Miró atrás por última vez a su marido. Este la agarró fuertemente de la muñeca y tiró de ella hacia adentro. Rafaela cayó al suelo y le miró suplicante. En los ojos de él no quedaba un atisbo de humanidad. Era tan solo un animal, un monstruo que buscaba su perdición. Se abalanzó sobre ella, sin un instante de duda, sin el más leve reconocimiento. Ella gritó, interpuso sus piernas en su camino, dando con los pies en su pecho. Él la agarró por los tobillos, se inclinó hacia ella, venciendo su resistencia, y la mordió en el interior del muslo, haciéndola sangrar copiosamente en el lugar el que años atrás le hiciera estremecer de amor con sus besos.
Rafaela gritó de dolor y, aterrada, vio como su marido, arrodillado ahora, se llevaba las manos a la boca, sangrante, para que no se escapara nada de aquel delicioso bocado. Ella contempló por un instante su herida abierta, enloqueciendo al pensar que la carne que le faltaba estaba ahora en la boca de Eustaquio y que éste se deleitaba con su sabor y con su sufrimiento. Trató de levantarse, pero un intenso dolor la sacudió. Volvió a contemplar la escena y redobló sus fuerzas para salvar su vida. Consiguió incorporarse. Eustaquio se volvió un instante hacia ella y ya, sin sus manos cubriendo su boca, podía verse un chorretón de sangre cubriendo su barbilla. Su mirada se había avivado por primera vez desde que reapareciera, pero ahora era salvaje y cruel, ni rastro de su viejo amor. Rafaela consiguió ponerse en pie por fin. Se acercó muy lentamente a la puerta e hizo girar el pomo. Eustaquio se incorporó, y ella salió de un salto y cerró de un portazo justo en el momento en que él se lanzaba nuevamente sobre ella. Oyó cómo se dio de bruces contra la puerta y se alejó de allí cojeando y pidiendo auxilio. El sonido de su propia voz la hizo estremecer. Era desesperado y angustioso, como el de alguien que sabe que está viviendo quizá los últimos instantes de su existencia. Su terror se redobló y se dirigió calle abajo lo más rápido que le permitía su pierna herida y su vejez. Oía cómo Eustaquio golpeaba con ira la puerta desde el interior. Vio de soslayo cómo su vecina se asomaba a la ventana y cómo se retiraba, como herida por la mirada de ella. «María, por favor», suplicó, pero como no tuviera respuesta insistió. «María, abre, santo cielo». Pero María no volvió a asomarse. Al revés. Tras esta súplica, la casa quedó completamente a oscuras. Rafaela continuó avanzando por la calle. Hacia abajo, cuando iba a doblar la esquina. «¡Rafaela!» Era María, que asomada a la ventana le señalaba la puerta de su propia casa. Eustaquio había salido ahora y miraba a María asomada sobre él. Saltó inútilmente, como tratando de atraparla, y María, espantada, volvió al interior de su casa y cerró con gran estrépito la contraventana. Rafaela ahogó un grito de puro terror. Eustaquio la miró. Hubo un instante de duda y de pronto comenzó a correr hacia ella. Palideció, corrió como jamás creyó que podría hacerlo, dobló la esquina y siguió un hormigueo nervioso que recorrió todo su cuerpo como una descarga de electricidad, pues ahora podía oír carreras furtivas por todas partes. De pronto, su salvación. Las luces del bar La Alcazaba estaban encendidas y no se hallaban muy lejos. Quizá podría alcanzarlo después de todo. Redobló su carrera, oyó pasos detrás y se volvió. Eustaquio corría como un poseído tras ella. No lo alcanzaría, no conseguiría salvarse. Ya se encontraba a escasos metros, pero Eustaquio casi la había atrapado. Ya no podía contener sus gritos de angustia. Cuando vio emerger del bar una figura oscura, armada con una pala, corrió hacia ella y cuando estuvo a su altura, cargó la pala al hombro y la sacudió fuertemente contra la cabeza de Eustaquio, provocando un sonoro ruido que le hizo estremecer. Ella cayó al suelo, extenuada y profundamente dolorida. Sus lágrimas arrasaban su envejecido rostro. Quizá ahora preferiría haberse consumido antes de contemplar cómo el salvaje de Aitor arremetía de nuevo con su pala sobre su marido, cortándole la cabeza con fuerza con el filo de la misma. Aitor se volvió hacia ella, tendiendo su mano. «No te preocupes, estás a salvo». Ella no fue capaz de articular palabra, pero tomó la mano que él le brindaba y éste tiró de ella hasta que pudo incorporarse. Después la tomó de la cintura y la condujo hasta el interior del local.
Estás escuchando una obra artística original. Todo lo que puedes oír aquí son historias que he creado yo, o en su caso, he traducido yo, y desde luego he dramatizado yo. Toda mi obra, aquí expuesta, está protegida por los derechos de autor. ¿Quieres disfrutarla? Escúchela aquí, o en mi página web. ¿Quieres difundirla? Divulga los enlaces de iVoox, de YouTube, o de mi página web, o de donde sea. Ayuda a este escritor indie, sin medios, a divulgar su obra. Y recuerda que todo mi trabajo, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo, lo he producido yo solo. Apóyame.